Buenos días, estamos aquí en el sexto encuentro internacional LUM. Estamos hoy día viernes, viernes 10 de diciembre, el primer día de la presentación de las mesas del encuentro, y en esta oportunidad entraremos al segundo diálogo, con lo que sería la mesa Memoria y Reparación, el caso Acomarca, Ayacucho, agosto de 1985. Esta mesa y este diálogo está a cargo, diríamos, de mi persona en la moderación, y vamos a presentar a tres connotados investigadores del fenómeno del periodo de la violencia y de la memoria. En el primer caso es el historiador doctor Renzo Aroni. También nos acompaña el doctor Lurgio Gavilán y la doctora Kimberly Taydon. En esta oportunidad vamos a proseguir con la misma dinámica de participación de la mesa anterior, y que es la que está rigiendo todas las mesas. Voy a hacer entonces la presentación en el orden que he establecido para la primera exposición de 10 minutos. El doctor Renzo Aroni. El doctor Renzo Aroni es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es magíster en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en historia de América Latina por la Universidad de California, Davis, y becario de la Mellon International Dissertation Research Fellowship, y es profesor postdoctoral en el Center for the Study of Ethnicity and Race, Columbia University. Entonces empezamos con su primera participación. Adelante, Renzo. Anchata napaikuni lugar de la memoria, nishan wasita, kai hatun rimanakui apakushan manta, hamtapa suauki Celestino Baldeón, anchata napaikuiki, uyakus haikimanta, kai sumah hi hapi. Muchas gracias al lugar de la memoria por la invitación. A usted también, hermano Celestino, le agradezco mucho por compartir su historia a través de su testimonio oral, hoy convertido en texto, que podrán leer sus hijos y miles de peruanos. Y aprovecho también para saludar al lugar de la memoria por su sexto aniversario, que en corto tiempo ha ido posicionando la memoria de nuestro pasado reciente y de larga duración en la esfera pública a nivel nacional y global. Es un placer comentar uno de los testimonios de la colección Narradores de Memoria, un proyecto indispensable para la pedagogía de la memoria del conflicto armado interno en nuestro país. Historias de vida que ilustran experiencias diversas, íntimas, cuyas protagonistas resisten al poder y desafían los legados coloniales de larga data, como las múltiples formas de violencia, exclusión, racismo e impunidad. Después de leer la historia de Celestino Baldeón, hay dos temas que me gustaría resaltar. Por un lado, es su experiencia como migrante andino, indígena y quechua hablante en la ciudad capital. Y la segunda es las formas de memoria alternativa desde las comunidades andinas, migrantes e indígenas. La memoria y el afecto que Celestino Baldeón tiene de su madre, Tomasa Chuchón Castillo, es algo que realmente me conmovió muchísimo. Tomasa fue exterminada junto con otras decenas de personas por el ejército peruano durante la masacre de Ajomarca en 1985. La pérdida de la madre y la naturaleza destructiva de esta masacre es un punto de quiebre trágico en la trayectoria de vida de Celestino. Desde entonces, Celestino inició su activismo y liderazgo en la comunidad de migrantes ayacuchanos, desplazados y familiares de víctimas.
Por décadas, Celestino buscó la verdad, justicia y reparación para su pueblo y sus deudos. El testimonio de Celestino también representa la trayectoria de una vida precaria, con permanente esfuerzo, dedicación y esperanza de construir una vida mejor en la ciudad capital. Su historia hace un eco de las brechas socioeconómicas, geográficas y étnicas existentes entre Lima, el centro del poder, administración, y las poblaciones andinas y amazónicas. Para los migrantes, especialmente aquellos hablantes de lenguas indígenas como el quechua, la discriminación lingüística y racial por parte de las élites del país son a menudo los peores desafíos que enfrentamos en la capital. Una experiencia que también he vivido junto con mi familia y miles de desplazados ayacuchanos en las periferias de Lima. Debido a las prácticas e ideas coloniales como el racismo antiindígena, el fenómeno de la migración forzada por el conflicto armado fue un proceso invisible, compulsivo y no planificado, como manifiesta muy claramente el informe final de la Comisión de la Verdad. Para sobrevivir en esta vorágine de violencia postcolonial, muchos optan por renunciar a su indigeneidad y adoptan la ideología del mestizaje, cuya peculiaridad es hablar bien el castellano como lengua dominante, oficial y aceptada. Esta ideología celebra las contribuciones indígenas, andinas, amazónicas y africanas a la construcción de una supuesta identidad nacional desde una lógica asimilacionista e integracionista, muchas veces folclorizando sus prácticas y saberes. Sin embargo, la experiencia de Celestino y otros ajomarquinos agrupados en la Asociación de Hijos del Distrito de Ajomarca, abreviado como AIDA, fundada en la década de 1960, resisten a las valoraciones del mestizaje. Aunque este no esté tan presente en el testimonio de Celestino, puedo dar fe desde mi estudio cómo los ajomarquinos practican su lengua materna, el quechua, al mantener el flujo social, cultural, el soporte emocional y económico entre la comunidad de origen, ajomarca, y los migrantes en Lima. Reactivan e innovan sus prácticas tradicionales, incluyendo la música, canto y danza en las fiestas patronales y los carnavales. Estas festividades lo celebran en su local institucional, la AIDA, conocida también como la Casa Ajomarquina, situada en Atevitarte junto a la carretera central. Desde esta institución, los ajomarquinos trabajan por la unión, reconstrucción y el desarrollo de Ajomarca. Desde AIDA, la Casa Institucional de los Ajomarquinos, construyeron espacios de significación política y cultural para relanzar sus costumbres andinas como un elemento catalizador frente a la nostalgia de la tierra natal y la necesidad de vivir entre provincianos procedentes de una misma comunidad frente a la marginación y la exclusión de las élites limeñas. Estas élites también acusaban sin fundamento a los ayacuchanos, estigmatizándolos como terrucos por haber llegado desde Ayacucho, donde surgió el terrorismo de Sendero Luminoso. En este contexto, ser ayacuchano era sometido a sospecha, miedo y paranoia. De allí la exclusión étnica racial de los desplazados de origen indígena quechohablante. En respuesta, los ajomarquinos impulsaron espacios de socialización entre los ayacuchanos, fortaleciendo los lazos de solidaridad, reciprocidad y comunalidad para sobrevivir a la guerra y sus secuelas. Son los mismos migrantes y desplazados, hermanados, sobrevivientes y víctimas, todos unidos, han tenido que cooperar social y emocionalmente entre ellos frente a la represión policial y militar, la marginación, sumado a la ausencia de una política de Estado para atender a los refugiados. Al revivir sus prácticas culturales, por ejemplo, en el tiempo y espacio del carnaval,
los ajomarquinos transgreden las estructuras de poder, jerarquías sociales, la violencia y el racismo, por supuesto de manera lúdica, pero también con mucho realismo y compromiso para reclamar la verdad y justicia, así como exigir sus derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución. Desde estos espacios denunciaban las múltiples formas de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Ayacucho, principalmente la masacre de Ajomarca. Por ejemplo, entre los años de 2014 y 2016, en el concurso de carnaval ayacuchano, la comparsa de la Asociación Hijos del Distrito de Ajomarca, representando a su provincia de Vilcashuamán, escenificaron la masacre de Ajomarca. Por estos años, los ajomarquinos venían testificando en el juicio a los militares responsables de la masacre, entre ellos el oficial Telmo Hurtado, que había sido recientemente extraditado desde los Estados Unidos. En el año 2016, los ajomarquinos sospechaban durante el juicio que el veredicto de los jueces muy probablemente no las iba a favorecer. Por eso se esforzaron muy organizadamente para representar lo que estaba ocurriendo en los juicios y probable conclusión de los jueces, o también probable colusión de los jueces. Al final, felizmente, el veredicto les favoreció, los responsables fueron condenados, aunque no todos, dado que algunos siguen fugitivos. Como ejemplo voy a mostrarles segmentos de un videoclip que ilustra justamente la escenificación de esta masacre, organizado por los ajomarquinos en este concurso regional de carnaval ayacuchano que se llama Vencedores de Ayacucho, cuyo nombre hace también una referencia a una forma de reinventar la identidad ayacuchana regional, rechazando las estigmas del terrorista y la marginación. Entonces voy a compartir el primer vídeo ahora mismo para mostrarles un poco algunos segmentos y tengan una idea de cómo se celebra y hace referencia a esta significación propiamente de la masacre de Ajomarca. ¿Pueden escuchar? Bueno, voy a... no sé si tengo todavía tiempo. Pero no, ya pasó el tiempo. Puedo proyectar otro corto vídeo sobre la representación del juicio a militares en la siguiente, tal vez, intervención y hablar un poquito más de la memoria intergeneracional que también se está dando. Efectivamente. Muchas gracias.
Gracias, Renzo. Entonces, pasamos de inmediato a la segunda exposición a cargo de Lurgio Gavilán. Él es antropólogo, egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Es maestro y doctor en antropología social por la Universidad Iberoamericana de México. Docente universitario especializado en temas de identidades indígenas, antropología política, la violencia, frontera, migración y transformaciones de la ciudad, y es autor de Memorias de un soldado desconocido, autobiografías de antropología de la violencia, y Carta al teniente Shogun. Actualmente es docente en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y le damos pase para su participación en 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias al Lugar de la Memoria por esta invitación, al sexto encuentro también. Muchas gracias, doctor Manuel Burga, por el gran trabajo, por organizar estos eventos académicos que nos hace conversar, que nos hace pensar. Agradecido entonces por este encuentro, aunque virtual, con Kimberly Taydon. Sigo sus trabajos. Renzo Aroni, pues aún recuerdo cuando nos reuníamos con Sid en Lima, con Carlos Iván de Gregory, luego en México. Espero seguir trabajando en otros proyectos también. Gracias, Mario Mesa. Es importante reconocer sus grandes trabajos. Algunas líneas para la discusión, para discutir, leyendo este gran texto, Historia de vida de Celestino Valdeón Chuchón. Primero, la importancia de escuchar, yo creo, comprender al otro en sus propios términos y contexto. Es como una ventana para mirar la historia, ese pasado presente. Luego hay otro, el contexto de un continuo, lo que hablaba Renzo Aroni, de pobreza, discriminación, desigualdad, que cruza a lo largo de la historia peruana. Con estas dos líneas y contextos, me gustaría en este corto tiempo reflexionar, preguntarme también en algunos puntos, en tres puntos, leyendo a Celestino Valdeón. Uno, el repertorio de sobrevivencia. ¿Cómo sobreviven la gente? ¿Cómo sobreviven los andinos? Como decía Renzo, en la ciudad, en medio de la pobreza, en medio de la violencia. ¿Cómo están viviendo ahora en la pandemia, por ejemplo? Dos, entonces, ¿cómo entender a Ajomarca, la matanza? ¿Cómo interpretar esa forma de muerte? Y finalmente, el 3, el camino de las reparaciones. ¿Cómo cerrar las heridas? Muy rápidamente vamos con el primero, el repertorio de sobrevivencia. ¿Cómo sobreviven pues los andinos con esa habilidad? Lo que nos contaba, decía Valdeón. Yo nací el 2 de mayo de 1952 en Ajomarca. Una educación precaria hasta tercer grado de primaria. Eso recuerdo también cuando vivía en mi pueblo, y estas cosas, no había, solamente había primaria. El colegio estaba muy lejos, había que viajar hasta Lima. Cuando uno viaja también a Lima, uno viaja a la ciudad, no solo para educarse, sino hasta para ser peruano, para dejar de ser de tercera clase. Eso está construido de este centro y periferia.
Por otra parte, me llama mucho la atención esa habilidad, cuando decía Celestino, trabajo como jardinero en La Molina, luego ingresé a la granja japonés para moler ajo. Yo era bien rapidito, hábil, inteligente. Le decían Pancho por aquí, Pancho por ven acá. Pancho era para todo. Pero me llama mucho la atención esa construcción de inteligente, que después formó empresa con sus amigos, o cuando les decía, cuando le preguntó el japonés, ¿verdad? Oye, Cholo, ¿quieres estudiar? Esto todavía me hace recordar cuando Chugu me preguntó a mí, ¿quieres estudiar? Sí, por supuesto. Dije, sin dudar, sí quiero estudiar. Y entonces así estudiamos. Yo también estudié como Celestino. Y el otro que quiero resaltar en este repertorio de sobrevivencia, el hijo mayor y el hijo menor. Siempre dice, yo he sido hijo mayor. Y el hijo menor también, y las comunidades. Pero estas cosas también aparecen, por ejemplo, en la narración En toda la sangre de Arguedas. Ese Perú que nadie quiso entender. Hijo mayor significa, le dicen también papá, convierte en padre. El hijo mayor que sale también, que migra a la ciudad. El hijo menor siempre se queda en casa. Pero estas cosas me llama la atención mucho. El más sacrificado, el hijo mayor. La importancia de la lógica de la familia en condiciones precarias, la ayuda en familia, trabajar en mil oficios, crearse los propios trabajos, como en la pandemia. Esto el primer punto. El segundo es, quizá esto un poco polémico, pero ¿cómo entender a Jomarca, la matanza? ¿En qué condiciones se ejerce ese poder de matar, el derecho de matar, el derecho de dejar vivir o de exponer a la muerte, como se preguntaba Membe en su gran texto en Política? ¿O cómo es posible que la tortura descartada, condenada, haya podido practicarse? ¿Cómo entender esto? Me pregunto, y se preguntan también ellos, como Celestino también. Por eso quisiera lanzar algunas ideas, algunas interrogantes, ingredientes para entender la masacre de Ajomarca. Quizás sea esos ingredientes que no hemos prestado atención en su profundidad. Entonces, esos ingredientes son, por ejemplo, el color de estado de excepción. Otro, la instrucción militar, que está unido con la máquina de guerra. Y la memoria emblemática, como resaltó Esther, ¿verdad? Entonces, el estado de excepción, me hizo pensar mucho. Estamos llevando ahí un seminario que se hace cada mes, creo, con Carmen Guijarbe, Cecilia Méndez, Nelson Diez y varios académicos, Richard. Me ha hecho pensar y preguntarme, leyendo la historia de Celestino Valdeón, ¿qué sucede cuando se invoca el estado de excepción en estos lugares? Cuando se suspende el pacto de convivencia pacífica, ¿qué ocurre? Entonces, el relato de Celestino y tantos otros están poblados de atrocidades, de violencia.
formas de violencia avaladas por el estado de excepción, esa por la suspensión indeterminada de la ley, algunas veces llamé el muro de la ley, y por una instauración de otra ley no escrita ni hablada, como ha sugerido Carmen Lizarbe, pero que se impone por la fuerza. Entonces me acordaba lo que escribía Kimberly, nos contaba cuando en su gran libro Entre Prójimos, ¿qué más podía hacer una mujer cuando el soldado mostraba el arma o le apretaba el gatillo? Pues nada. El estado de excepción. Un minuto va quedando. Oh, muchas gracias. El estado de excepción llega entonces como un plus y un conflicto ya existente, también con Sendero Luminoso, en vez de resolver, alimenta más el conflicto. Hay otras cosas más que quizá un minuto tengo para cerrar en otro momento. La instrucción militar en la máquina de guerra, la leva, que ha sido una instrucción, el momento de la leva, cómo se trata como animales, se convierte a animalidad, una instrucción militar tremendo, o el sadismo de los instructores, la anulación de la reflexividad, los cantos que están llenos, quiero bañarme en una piscina llena de sangre, etcétera, etcétera. Y también los oficiales que participan en una escuela de comandos. Ser y no parecer, que aparece, por ejemplo, en la patrulla de Telmo Hurtado, que los linces. Muchas gracias, quiero dejar para la segunda, para finalizar. Gracias, Lurgio, por tu participación. Seguimos entonces con la tercera exposición de la doctora Kimberly Taydon. Ella es antropóloga, médica especializada en América Latina. Sus intereses de investigación incluyen violencia política, justicia transicional, intervenciones humanitarias y posconflicto, estudios de género y políticas antidrogas. Es autora de muchos artículos, informes encargados y 2 libros, Entre Prójimos, el conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú, publicado en el 2004, e Intimate Enemies, Violence and Reconciliation in Perú, en el año 2012. Entonces le damos la palabra a la doctora Kimberly Taydon. Adelante, doctora. Muchas gracias. ¿Me escucha bien? Se escucha bien, perfecto. Gracias. Antes de todo, quiero agradecer a don Celestino Baldeón Chuchón por este testimonio tan poderoso e impactante, también a LUM, y decir que es todo un placer y privilegio compartir este espacio con Renzo y a Lurgio. Entonces, qué gusto ver a ustedes dos. Entonces, yo estaba pensando, leyendo este trabajo tan rico, en varios legados del conflicto armado interno y legados de los mecanismos de la justicia transicional que buscaron y buscan responder a estas atrocidades y violencia. Entonces, yo quiero organizar mi primera ronda de comentarios respecto a varios temas. Uno es la lógica, la inocencia y la víctima permitida, la temporalidad, nosotros los huérfanos, un término que aparece en el testimonio de don Celestino, y quiero pensar más en las violaciones masivas que fue parte de todo este proceso de las masacres a lo largo de Ayacucho. En página 52, don Celestino nos dice: a raíz de estas violaciones nacieron niños que llevan solo el apellido de la madre. Y yo recuerdo mi tiempo en Ajomarca, las autoridades me dijeron que tenemos tantos regalos de los soldados. Entonces yo quiero también tocar este tema. Entonces, yo iba a compartir, pero yo voy a esperar, porque Renzo nos va a mostrar un comparsa de carnaval. Y hay una línea que me impacta mucho y quiero contrastar el pumpín con algo que yo tengo. Por ejemplo, tras la, y eso ojalá que está aceptable decir, pero realmente
lo importante para mí, esta lógica de inocencia todavía influye en lo que la gente piensa que pueden y no pueden decir y cómo tienen que luchar por la justicia. Y yo creo que es tan importante decir, ¿estaba activo Sendero Luminoso en Ajomarca? Sí. ¿Hubo un porcentaje de la población que estaba simpatizante, involucrado en Sendero? Tal vez. ¿Esto justifica la operación militar? Absolutamente no. Entonces, en parte la historia de Ajomarca y de otros pueblos a lo largo de Ayacucho es una guerra contra insurgente sin límites, con fines horribles y resultados contraproductivos. Cuando estos militares entraron matando a civiles desarmados, mujeres embarazadas, niños, ¿cómo no van a generar un resentimiento profundo y duradero? Este debe ser una indignación por cualquier ser humano. Mi punto, una y otra vez, con todo respeto, y ojalá que no caiga mal en los oídos, pero yo entiendo la lógica de insistir que todos eran inocentes. Y yo creo que un legado de esta inocencia es que solamente los inocentes entonces tienen derechos. Si esta es la lógica que nosotros aceptamos, uno puede hacer lo que le da la gana con los culpables. Y sabemos que el término terruco es una categoría étnicamente saturada. Entonces, lo que quiero interrumpir un poco, yo no estoy cuestionando la veracidad de las afirmaciones de inocencia, pero yo quiero nuevamente decir, no importa si alguien estaba metido, simpatizante, viviendo al costado de un sendero luminoso. No, nadie debe estar torturado, fusilado, masacrado. Entonces, la inocencia, en mi opinión, no debe ser la base sobre la que conferimos o respetamos los derechos humanos. ¿Sí? Todos tienen derechos humanos, no importa en qué estaban metidos. Y voy a contrastar, porque no puedo resistir, un pumpín de 2005, Renzo. Este fue por un comparsa, Nuevo Corazón de Ajomarca. Y quiero que escuches solamente un breve, está acá en inglés, porque tuve que traducir de quechua de español a inglés, entonces ya todo un afán. Hermano paisano, nuestro querido pueblo de Ajomarca, estamos recordando la masacre de Yocapampa, recordando nuevamente el río de sangre. 14 de agosto 85, mi padre y mi madre eran inocentes. Presidente García, ¿qué tipo de conciencia debía haber tenido usted? Mi madre y mi padre eran inocentes todos. Esto debo contrastar, y hay que conversarlo mucho, Renzo, pero yo sé, hay una línea en el pumpín que nos van a presentar 2014, entonces este fue 2005. 2014, ya sea inocente o culpables, murieron todos. Para mí este ya es un reclamo de ciudadanía. No importa, inocentes o culpables, ¿quién tiene el derecho de entrar y matar a toda esa gente? Nadie. Entonces, esto me lleva a pensar en la temporalidad, que podemos o no podemos decir en ciertos momentos, ¿no? Y la víctima permitida hasta la fecha, en mi opinión, en Perú, debe ser totalmente inocente. Esto significa nunca haber tenido nada que ver con nadie senderista. Entonces, esto, si decimos que son sujetos no reconciliables, ¿qué estamos haciendo? Entonces, todavía creo que el poder de este terruqueo es porque no hemos desarmado esta lógica, que tiene un impacto corrosivo. Y me lleva a otro, ¿cómo estoy por tiempo? Todavía tiene tiempo, 4 minutos. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, en página 45 dice algo que me impacta mucho. Nosotros los huérfanos. Ya
Don Celestino en esta fecha debe haber tenido como 35 años, creo. Estaba mirando, haciendo matemática de cuando se nació. Ser huérfano. Y yo recuerdo la primera vez que yo estuve en una asamblea comunal, creo que en la Jomarca, y un hombre ya de edad se paró en lágrimas, ser huérfano y cuánto me duele. Y mi lógica, viniendo desde los Estados Unidos, y mi lógica gringa, huérfano es un bebé. Huérfano, tal vez 5 años. No, huérfano como una categoría que marca la vida de toda la vida, el ciclo de vida, que uno puede ser huérfano y le duele tanto, no importa si uno tiene 80 años. Y eso también pensando de familia y hermanos mayores, etc., lo que significa de no tener este afecto de un parentesco. Entonces me parece que cuando dice también nos han quedado en un desorden, una palabra que utilizan mucho en las comunidades, el desorden, es también de fragmentado familia, comunidades, lo que uno ha visto. Entonces yo creo que este huérfano me impacta mucho. Y quiero decir algo sobre las violaciones masivas. Estaba ya en el Pumpín de Grenzo también, si no estoy equivocado, mis ojos, ¿no? Que estaban jalando los soldados a las mujeres. Pero ya sabemos, por los testimonios de cada persona que conozco en la Jomarca, que los militares sistemáticamente separaron a las mujeres y niñas para violarlas, ¿no? Eso es lo que pasó. Y me parece, si hay un crimen donde la justicia, buscar la justicia es casi imposible, es por violencia sexual. Van a decir que no podemos decir porque ya el cadáver está en condiciones, no sabe. Es tan difícil. Yo recuerdo en un momento, el año, no recuerdo exactamente, pero los militares no podían encontrar sus archivos, no sabían quién estaba en esta base. ¿Verdad? No saben Fuerza Armada Estatal quién estaba dónde haciendo qué. No, es absurdo. Entonces los regalos de los soldados, como lamentó una autoridad en la Jomarca, porque imagina. Y para terminar, cuando yo regresé, comencé a estar obsesionado con qué pasa con los niños, que ya son jóvenes, ¿no? Me imagino. ¿Cómo están? Es un tema que casi no hemos trabajado, pero volviendo al tomo del informe final de la Comisión de la Verdad, allá en el capítulo sobre violencia contra mujeres, 37 veces en este capítulo las mujeres hablan de todos estaban saliendo embarazadas, salían embarazadas. Hay una y otra vez referencia a lo que es un legado, obviamente, un legado, entre otros, de la violación masiva. Esos niños, ¿qué pasó con todos esos niños? Yo creo que es todavía un interrogante que no podemos responder. Quedo allá. Gracias. Muchas gracias, doctora Teidon. Entonces, bueno, después de esta primera ronda de exposiciones, vamos a ingresar a una segunda ronda de 5 minutos cada uno, por favor, atenerse el tiempo. Y empezamos en el mismo orden que en la primera ronda. Adelante, Renzo. Perdón, siempre me olvido a veces poner unmute. Muchas gracias otra vez. Qué interesante el diálogo con Lucio y Kimberly para pensar más en detalle estas experiencias mucho más individuales, comunales, como formas de memoria, pero también formas de silencio que a lo largo de la temporalidad pueden ser mucho más visibles de en qué momento decir, qué no decir. Pero tal vez, digamos, uno cuando analiza estas manifestaciones culturales, artísticas, musicales, uno también puede entender, ¿no?, cómo se está presentando, ¿no?, a la sociedad y al público los mismos jomarquinos o quienes en general hayan sufrido la violencia.
muchas veces siguiendo el rótulo de un discurso de victimización o el discurso de una inocencia, que bajo esos términos hay toda una historia casi como en secreto colectivo, ¿no? Que está presente, pero que va a ir saliendo o sale, digamos, en ámbitos más privados o domésticos, pero que a nivel público no es todavía, ¿no?, el momento de poder visibilizar o decir, ¿no? Dado que hay también un canon mucho más humanitario de ver estas crueldades con mucha sensibilidad y cuidado, porque se está llevándose todo el proceso judicial, entonces hay discursos, digamos, como que pueden afectar esos procesos en un contexto de un país donde hay mucha sospecha y terruqueo y pues son escenarios que realmente juegan como, ¿no?, en la posibilidad, en la apertura, ¿no?, de contar historias como mucho más cercano a lo que ha ocurrido, ¿no? Es interesante en la historia de Celestino que no aparece mucho, ¿no?, prehistoria de la masacre, ¿no? O sea, como académicos o historiadores siempre, digamos, trabajamos cronológicamente y tratamos de entender cualquier evento histórico y sus causas o su prehistoria, ¿no? Entonces, es interesante que la presencia de Sendero es simplemente muy, muy fugaz, o sea, hay un par de veces creo que se menciona en el testimonio de referencia que Sendero solamente pasaba, ¿no? Entonces es como un sujeto ausente ahí, ¿no?, en la historia. Pero es claro, es legítimo, claro, decir pues las cosas que son como más acorde al contexto en que estamos viviendo, ¿no? Sí, es algo que también me llamó mucho la atención. Quisiera también hacer referencia a otra parte de estas formas de sociales de la memoria, que tiene que ver más con la producción más como intergeneracional de la memoria en estos procesos, digamos, de entender el pasado reciente. En este caso, desde la experiencia de Celestino y muchos de su generación que transmiten como el trauma colectivo hacia sus hijos a través de estas prácticas culturales como la música y danza del carnaval. Y solo para resaltar que en estos concursos también, como hemos visto en el vídeo, hay una mayoría de participación de hijos de los migrantes desplazados, hijos de familiares de víctimas, sobrevivientes, quienes también construyen sus propias memorias e identidades, valorando el legado de sus padres, ¿no?, las tradiciones, empeñándose también a aprender la cultura quechua y todo eso, ¿no? Pero en ese proceso también están cuestionándose, preguntándose, pero ¿quiénes eran los descenderos? ¿Quiénes eran los compañeros, entre comillas? ¿Por qué llegaron? ¿Qué querían? ¿Qué buscaban? ¿No? ¿Y por qué de pronto los militares llegaron? Todo ese proceso, todas esas preguntas se hacen estos jóvenes en estos encuentros, ¿no?, donde están dialogando los padres y los hijos, ¿no?, de cómo representar esa significación, ¿no?, en el que los padres están contando, los sobrevivientes desplazados, quienes vieron de manera más cerca, están contando de cómo ocurrió esos eventos, ¿no? Algo así como un guión, ¿no?, como el guión, digamos, de una historia que venga, digamos, a ser la obra de teatro, ¿no?, como un performance de escenificación. Entonces ahí surgen también, por supuesto, todos esos casi como, ¿no?, cosas que se pueden decir, que no se puede decir, y qué cosa hay que transmitir a los hijos. Y los hijos sí posiblemente, digamos, saben más a fondo lo que ha ocurrido, ¿no? Pero solo para resaltar, ¿no?, que en estos espacios también se aperturan, ¿no?, a conversar esos temas tan sensibles, delicados como la memoria de una experiencia tan traumática, ¿no? Es cierto, ¿no?, que estos eventos no se puede decir a veces verbalmente, ¿no?, y muchas veces hay que recurrir a expresiones artísticas de lenguajes no verbales,
y pues ayudan realmente, ¿no? a procesar, pero también a comunicar de otra manera, ¿no? Una brutalidad que no ha ocurrido. Pero también es cierto que desde una experiencia no occidental, como en el caso de las poblaciones andinas, tienen esta manera casi predilecta de producir, recordar y transmitir el conocimiento, la historia, la memoria, a través de experiencias sensoriales, no más a través de lo visual, lo auditivo, ¿no? Y lo kinestético. Entonces es como más corporal, visual, performativo, a veces la manera como van recordando, interpelando el pasado y también mostrándose, ¿no? hacia lo público, ¿no? Ok, Renzo, tiempo cumplido. Sí. Gracias. Muchas gracias, Renzo. Entonces, pasamos para la participación en segunda ronda de Lurgio. Adelante, Lurgio. Muchas gracias, Mario. Gracias, estoy escuchando muy atentamente y aprendiendo también. Es verdad, esta atrocidad es sin límite. Lo sistemático de esta máquina de guerra que comencé analiza en el libro, violaciones inocentes, resentimientos eternos. ¿Por qué? ¿Cómo? Está bien alzar nuestra voz, ¿verdad? Está bien indignarnos también. Necesitamos cuestionar, necesitamos denunciar. Es una de las cosas que hacemos los antropólogos, los de ciencias sociales, denunciarlo. Pero más que todas estas cosas, yo pienso que necesitamos comprender, necesitamos entender por qué ocurrió estas cosas, por qué ocurrió por qué llegamos a este extremo. Por eso les decía que no hemos prestado atención con Jelke Bosten, hemos tratado de recoger en una investigación cómo ingresan los soldados al ejército, una leva tremenda. Te toman como algo o como animales que te llevan al cuartel y una instrucción tremenda, con un sadismo total. Por eso le decía una anulación, la reflexividad tremenda, los cantos, todas estas cosas. Además, pasé por esta experiencia también. La masculinidad exacerbada en lo cotidiano. Una vida de hombres también en el cuartel, en una etapa de actividad sexual entre jóvenes entre 16 y 22 años. Hasta algunas veces se han reído algo del costo de los charles que estaban ahí, y oficiales, como les decía, que han recibido escuela de curso comando. ¿Saben qué es curso comando? Uno sabe, uno puede indagar cómo se hace ese curso comandos. Como contaba Celestino, entonces los militares comenzaron a jalar a las mujeres jóvenes y violarlas en frente de todos. Esta gente no ha tenido ni conciencia. Eso nos contaba en el gran libro. Todoro nos decía que violar a las mujeres delante de los padres e hijos procura sentimientos de omnipotencia, la sensación de haber alcanzado la soberanía absoluta. Bueno, en tiempos de paz uno podía considerarse criminales, como se considera en tiempos de estado de excepción que antes mencioné. ¿Cómo entenderlo esto? El pudor, por ejemplo, en soldados, la actuación era siempre grupales, la actuación en grupo, todos, yo he visto que había solamente una ducha y todos podían bañarse, todos formar, o en las sequias todos desnudos, bañar, era tan normal, tan natural. Y entonces creo que a mí me falta estas cosas por tomarlo en cuenta, me falta solamente un minuto, ¿verdad? Entonces es interesante pensar en este contexto, y el otro, el contexto de la discriminación social, una discriminación social que acuérdense que había que desaparecer a los indígenas, todo un problema, toda una discusión, los ciudadanos de tercera clase que nos llamaron, las llamas y alpacas, ¿quién entienden penes y serranos asquerosos? Mira, denle un fusil a los jóvenes.
la mayoría de los jóvenes que han sido levados han sido de la costa peruana. Y entonces, ahí está el fruto, ahí está el fruto. Creo que es necesario entender estos contextos, lo que ocurrió en el estado de excepción y cómo se forman también los soldados. Muchas gracias, Lurgio. Entonces pasamos para la participación de la doctora Kimberly Teidon. Adelante, doctora. Hay tanto por pensar. Creo que voy a amplificar, si puedo, lo que dijo Lurgio hace un minuto. La instrucción, la socialización castrense es sádico, es increíble. Voy a compartir algo, porque me parece tan impactante. Y después voy a hablar. Siempre los reclutos dicen que fue una perrada, ¿no es cierto? Vivir como un perro, porque estaban tan maltratados dentro de los cuarteles. Pero yo estaba hablando con una mujer que había sobrevivido la masacre en Loquiapampa y había perdido su mamá y sus 2 hijos. Entonces, estaba ya al costado de Loquiapampa, ella llorando, contando esa historia tan dolorosa. Y yo le dije, ¿qué debemos hacer con esos soldados que han hecho esas cosas horribles? Me respondió, pobres soldaditos. ¿Cómo? Ella me explicó que después ellos vinieron a hablar conmigo. Ellos me dicen, tía, está pasando por todas partes. Tanta gente sufriendo. No es solamente ti, tía. Entonces, esos pobres soldaditos habían intentado comfort her. Ellos me dijeron, tenemos órdenes. Si nosotros no obedecemos, ellos nos fusilan a nosotros. Tenemos que obedecer aún si hay que hacerlo con los ojos cerrados. Entonces, soldaditos. El racismo dentro de las Fuerzas Armadas, los oficiales violando a los jóvenes serranos, ¿no? Porque los oficiales vinieron desde la costa y se pensaron que la gente que pueden hacer lo que le da la gana, ¿no? Entonces llegaron y nivel de violencia sexual dentro de los carteles contra estos jóvenes, y hemos escuchado historias de tal vez entraron para hacer una violación grupal, y este también es muy interesante, Lurgio, porque es una práctica muy asociada con militares, de violar un grupo. Es como repertorio de violencia, como varía según grupo, de socializar, bueno, compartir culpa, qué sé yo. Pero nos han asegurado algunos de esos jóvenes soldados, si nosotros no queremos participar en la violación, todos los demás violarían a ese joven. Entonces, hubo abuso y abuso. Entonces, pensando en las preguntas tan importantes de Renzo y Lurgio, ¿cómo pasa esto? En parte por la deshumanización practicada justo sobre esos soldaditos. No estoy perdonando, pero estoy diciendo una cadena de mando, ¿no? Y en muchos casos donde hubo bases militares, la gente nos aseguran que los oficiales estaban incentivando la violación. Entonces hay toda una historia ya. No sé qué más. Pensando también, Renzo, en historizar las memorias, y intergeneracionalmente, cómo uno puede no transmitir esas historias, toda la familia alrededor del fogón por la noche, donde hay espacios por historias y memorias alternativas, contra memorias en esos espacios tan familiares tal vez. Y yo creo que uno podría escribir, con eso cierro, uno podría escribir una historia del conflicto armado escuchando los Pumpín, escuchando a todo y cómo cambiaron las canciones tras los años. Yo creo que sería, tú tienes todo el conocimiento para escribir esta historia, Renzo, fascinante en cómo iban elaborando, porque esto es una forma de hacer historia.
es muy público frente a los demás, socializar. Y yo creo que uno podría volver a repetir, realmente escuchando las letras de las canciones, sería brillante, Renzo. Adelante, Renzo. Muy bien. Gracias, Kimberly. Entonces, muy bien. Estamos justo ya en el cumplimiento de la segunda ronda y precisamente vamos a ingresar a la tercera ronda. Entonces, en esta parte vamos a plantear quizás una pregunta que lo han alcanzado en principio la doctora Kimberly, pero que de repente puede también ser abordado por los demás ponentes. Y también con esta etapa cerraríamos su participación con una reflexión final de parte de ustedes en este bloque de cada uno. La pregunta es, ¿qué será de la vida de los hijos nacidos producto de las violaciones del producto del conflicto armado interno? Es decir, en la actualidad, ¿cuál es la situación, diríamos, de estas personas que ya son mayores de edad en muchos casos, ¿no? Y bueno, sobre esa base responder esta pregunta y también la reflexión final para el cierre de su participación de cada uno. Muchas gracias. 5 minutos para cada uno, por favor. Adelante, Renzo. Bueno, ¿puedo, por favor, compartir una pieza de la canción que había compartido para ilustrar un poco y también responder a la pregunta, porque tiene que ver mucho con lo que hemos conversado hasta ahora sobre el soldadito, los hijos, los huérfanos y el discurso de inocencia? No sé si... Lorena, ¿crees que puedes compartir la canción solamente unos 30 segundos tal vez? Y poner un poquito el volumen alto. Sí, esta es perdón, estas son mis notas, pero quiero solamente, esta canción que escucharon un poquito, es un género de música de pumping, en cuya letra está diciendo, perdón que no encuentro la letra de la canción, pero aquí está. Hijo de pobres, huérfanos, soldadito de corazón de piedra, tragando la pólvora te olvidas de tus semejantes. En un pueblo de Ajomarca mataste a todos, ya sea inocente o culpable, murieron todos. Y hablando, la cantante dice, esta canción en memoria a la matanza de Ajomarca, cuántos inocentes nuestros hermanos murieron dejando niños huérfanos y viudas. Segunda estrofa dice, pobre gente, tu padre y tu madre, soldadito de corazón de piedra, pobre hijo de viuda, sigues viviendo con tu dolor, tal vez como el maíz, tal vez como el trigo, con las lágrimas del pueblo, tu corazón y tus ojos delirando al recordar. Hay una increpancia, digamos, a los soldados por haber cometido estos crímenes, haber participado, pero también hay una suerte de compasión en sentido de cómo estos soldados, que son hijos del pueblo, hijos de gente como la de Ajomarca, que han tal vez seguido las órdenes de sus superiores, ¿no? Y están sufriendo con todas estas acciones, ¿no? de sus pasados, ¿no? Y finalmente hay una tercera estrofa, dice, te crees valiente, soldadito de corazón de piedra, enterraste a innumerables personas como perros en la puerta del cielo, en la casa del infierno, tu alma perecerá. Será el Dios, el Creador, quien decidirá el camino que nos toca. Y termina con una fuga. Si matas a su madre, a su padre, soldadito, si matas a su padre, a su madre, soldadito, ¿quién dirá, hija mía? ¿Quién dirá, hijo mío? ¿Quién los criará? ¿Quién los educará? Entonces hay también como un cierre de cómo los hijos, digamos, que perdieron a sus padres.
Entonces, hay toda una generación sobre la orfandad y los niños que no solo de las víctimas, eso es algo que hay que enfatizar, o sea, en general los hijos de los militares, los hijos de los senderistas, por ejemplo, toda una generación de esos hijos en términos generacionales. Habría que pensar también, ¿no?, de cómo ellos experimentaron o sobreviven, y esa relación íntima también entre aquellos que estuvieron, por ejemplo, como actores armados y sus hijos distantes, ¿no? Estoy hablando tal vez los hijos de senderistas tal vez más inspirados en la biografía de José Carlos Agüero y muchos otros, ¿no?, que no prestamos atención, y cómo esa experiencia también está por explorar, por acercarnos a entender en un diálogo mucho más de la pregunta que Kimberly Tatum hacía: ¿qué podemos decir o no decir de acuerdo a los cambios temporales de nuestra sociedad? Y si podemos, digamos, acercarnos a escucharnos y a dialogar, ¿no? Que es una invitación que realmente necesitamos, ¿no? Y espacios como lo que el LUM propone realmente abre esas posibilidades, ¿no?, de ir más allá de solo, digamos, discursos de inocencia, discursos de victimización, a pensar más desde experiencias individuales, locales, ¿no? Y de construir estos discursos grandilocuentes de narrativas nacionales que dominan, digamos, en la arena pública. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Renzo. Entonces pasamos con la participación de Lurgio. Adelante, Lurgio, tu reflexión también. Muchísimas gracias por conversar un momento. Muchísimas gracias. Lugar de la memoria. Esta deshumanización del soldado, lo que decía Kimberly, es importante, creo que pensarlo, estudiarlo, hacer investigaciones. Es tremendo esto es primero. Y el otro que decías, que dónde están los hijos de los soldados. Sí, pues no se puede ocultar estas cosas. Hubo tanta violación. Ocultar esto. Por otra parte, antes de esto, es verdad también, no solamente hay hijos de militares, también de Sendero, miembros de Sendero Luminoso también, que han dejado, y hay muchos, poco quiero que conversando, siempre están, no se llevan bien, porque me dejaste, todos estos problemas ahí. Pero muchos de los soldados, creo que esto tampoco no está documentado, han vuelto los de la costa, lo que han venido, los soldados que han venido, que se han convertido en novios, enamorados, y llegaron y terminaron ser como campesinos. Ahí viven muchas historias, ahí están los soldados. Han vuelto también por sus hijos, han vuelto por sus hijos. Y entonces no todos solamente violaban y se iban. Muchos soldados han regresado. Y regresando, pues también los Senderos Luminosos también les liquidó esa parte. Y la orfandad, pues está relacionada con eso. Los huérfanos, huacte es una palabra quechua, que han traducido como pobre económicamente, ¿no? Pobre de familia. Y entonces esto es importante. Pero me interesa más esta deshumanización de los jóvenes que se convirtieron en soldados, una instrucción militar sádico. Pensarlo en ese sentido es importante, pues. Y entonces, ¿qué hacían los soldados? Se desquitan. ¿Con qué? Están esperando a cuándo llegan los nuevos reclutas para desquitarme. Entonces, pero también cuando salen a la patrulla, pues ahí aparecen las mujeres, entonces se desquitan. Esa generación es como esa reproducción de la violencia, como
sí, una pedagogía de la violencia que andamos reproduciendo, los académicos también, andamos reproduciendo estas cosas. Pero yo quería terminarlo agradeciendo a Celestino Baldeón por este gran testimonio, por este gran texto que hicieron también LUM. Esperando, hay una cosa, la música que nos ayuda, como dice Renzo, la música que nos ayuda, pues, si no, los ayacuchanos, si no hubiéramos bailado carnavales, nuestras fiestas patronales, no tuviéramos estos rituales de muerte que son muy importantes. Pues, dice Celestino, falta que nos entreguen los cuerpos. No se puede hacer el ADN de la ceniza, tiene que ser del huesito, algo. Esperando ese huesito, es importante los rituales de muerte. Las interpretaciones también que hacen en las comunidades, por ejemplo, que hacen, Dios existe, por eso llovió ese día, pues entonces son interpretaciones también locales y prestar atención en estos rituales, interpretaciones, cómo nos curamos después de tanto sufrimiento, muy importante. Y muchísimas gracias a todos y contento de estar aquí. Gracias, Lurgio. Entonces, pasamos para la última participación de la doctora Kimberly Taydon con su respectiva reflexión. Adelante, doctora. Bueno, hay tantas cosas por seguir conversando. Lurgio y Renzo, es fascinante. Una cosa que para señalar sobre los impactos generacionales, intergeneracionales, lo que me ayuda mucho son biologías situadas y teorías de transmisión. En ese sentido, lo que quiero decir es que teorizan la gente en cualquier comunidad que los madres y padres transmiten a los niños y niñas. En útero, por su leche materna, por sangre, por semen, como sea. Y no podemos generalizar porque hay una variedad, porque estoy haciendo un trabajo comparativo. Entonces, a veces quieren mucho a esos niños, en ciertos casos quieren matarlos. Hay una respuesta tan individualizada como un ser humano. Pero es cierto que lo que vemos, que es muy importante en muchos casos, es cómo la gente, vuelvo a repetir, teorizan lo que está transmitido, en este caso de padre a ese bebé. Va a ser violento como su padre, porque la concepción era tan violenta. Va a querer vengar su padre contra nosotros, va a ser el enemigo interno. Entonces hay tantas cosas por conversar. Y también por las mujeres, por ejemplo, estoy pensando en Georgina Gamboa, que estaba violada por 7 cinchis, algo así, que estaba teniendo el monstruo adentro. Entonces también hay que pensar, algunas de las mujeres que hablantes nos han contado que, miren, me violaron 10 soldados. ¿Cuántos dedos va a tener ese bebé? Tal vez va a tener más que una sola cabeza. Entonces la monstruosidad como un temor horrible. Pero yo quiero volver a algo no tan triste para terminar. Quiero terminar con eso porque me encantaba. Un día estaba conversando con Marcos Rafael en Jaguarán y estaba contándome de los peores años de la Sachaquiti. Los ronderos estaban patrullando allá en el frío tremendo de la noche. La gente tenía que dormir con su ropa puesta para escapar en medianoche. Era una vida atroz. Estaban allá durmiendo en cuevas, comerciálogos que estaban picando a la gente. Entonces, y los ganados que habían matado. Entonces, estaba contando estas imágenes infernales, ¿no? Y con el tiempo comenzó a hablar de su familia. Yo le pregunté a Marcos, ¿dónde usted se encontró con su esposa Demetria? Y me dijo, en las cuevas. ¿Cómo? Marcos, ¿en las cuevas? Y él me miró así. Bueno, tuvimos que hacer algo para calentarnos por la noche. Entonces, mi punto es, aún en medio de todo eso, para volver a lo que dijo Lurgio de cantar, de bailar, la gente seguía este repertorio de sobrevivencia
que hubo momentos de alegría, de amor, de este terco optimismo que el futuro debe ser mejor por sus niños. Y esto para cerrar con un gran aplauso para don Celestino. Cada página de su testimonio es su absoluta convicción que va a ser mejor adelante por su familia y su comunidad. Y esta esperanza, a pesar de todos los pruebas que va a ser un camino largo, está absolutamente optimismo y esperanza y un compromiso que va a ser mejor. Esa es una cosa que admiro tanto. Muchas gracias, doctora Kimberly, por sus expresiones, sus reflexiones finales. También muchas gracias a Renzo y a Lurgio por su participación en esta mesa dedicado precisamente a Comarca. Y bueno, en este sentido debemos ver que el texto, el testimonio de don Celestino, que es parte del conjunto de del proyecto Narradores de la Memoria, que se están publicando en el lugar de la memoria, es parte de un trabajo justamente para rescatar lo que sería los trabajos de la memoria, capaces de activarnos no solamente a las personas que han sido afectadas por el conflicto armado interno, las víctimas, sino también a toda la sociedad en su conjunto, en la medida que es principalmente una lucha por una búsqueda por la justicia. Y por otro lado, es la manera como una sociedad democrática debe tratar de reconstruirse a partir de las personas que precisamente han sido más afectadas durante este periodo. Y de alguna manera el testimonio de don Celestino, que refleja también, digamos, con el juicio que se hizo durante muchos años para conseguir justicia para las víctimas de Acomarca, nos señala un camino de construcción de ciudadanía, como precisamente se mencionó en esta mesa. En ese sentido, es la forma como se construye una sociedad justa y más inclusiva, ¿no? Con memoria y justicia. Para finalizar, quisiera también invitar de que hoy día hay una proyección de mapping de Chile y pueden ingresar a través de la página de LUN o a LUN con su DNI a las 7 de la noche, va a ser física el ingreso, y a partir de las 7 de la noche el día de hoy. Vamos a cerrar entonces agradeciendo a los invitados y a expositores y también a los que han asistido a esta videoconferencia, y para invitarlos también que estas jornadas continúan a las 3 de la tarde con la exposición de lo que es el caso de el testimonio de los señores Javier Roca y su esposa Reinalda Andagua sobre el caso de su hijo Martín Roca, a cargo también de 3 expositores. Es hoy día a las 3 en esta misma plataforma para el ingreso con el link correspondiente. Entonces, muchas gracias por su participación y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias.